Capítulo 6. La masacre de Cuarto Pueblo. Centro Nueva Concepción, 14 de marzo de 1982. Este capítulo constituye uno de los núcleos más extensos y detallados del libro. Ricardo Falla reconstruye con precisión casi forense la masacre de Centro Nueva Concepción, ocurrida el 14 de marzo de 1982, como parte de la ofensiva de Tierra Arrasada. No es solo el relato de una matanza, sino el análisis de un proceso, preparación, aviso, decisiones humanas frente al terror, ejecución militar y efectos posteriores. El capítulo inicia recordando que el ejército ya había dejado abiertas las puertas en Cuarto Pueblo. Solo el río Chalbal separaba este centro de la cooperativa principal. Desde febrero se percibía una vigilancia constante, helicópteros, patrullajes, rumores. La guerrilla había advertido a la población que el ejército volvería, que no confiaran en la aparente retirada y que salieran a la montaña si escuchaban el aviso. Ese aviso llegó el domingo 14 de marzo. La información entró por la frontera con México, transmitida por pescadores que observaron columnas de soldados avanzando por la playa del río. El mensaje fue claro: el ejército viene. En algunos centros el aviso fue creído y se logró evacuar, en otros no. Aquí aparece uno de los ejes centrales del capítulo: la decisión de quedarse. Muchos habitantes de Nueva Concepción no salieron, no por ignorancia, sino por una mezcla de factores humanos y sociales: confianza en que no pasaría nada, miedo a perder la casa, los animales o la cosecha, cansancio de huir, incredulidad ante una amenaza que ya se había anunciado otras veces sin cumplirse. La plaza del centro seguía siendo un espacio de atracción: mercado, compra, venta, encuentro. Esa centralidad terminó siendo mortal. Falla muestra con detalle cómo el ejército utilizó el engaño. Se llamó a reunión, se prometió que no habría daño, se presentó una imagen de control y orden. Algunos líderes religiosos y comunitarios, personas respetadas, fueron utilizadas como puente para tranquilizar a la población. Esa confianza fue traicionada. La masacre se ejecutó casa por casa. No fue un enfrentamiento ni una acción improvisada. El ejército rodeó el centro, entró en grupos, incendió viviendas, disparó a quemarropa, persiguió a quienes intentaron huir. Familias completas murieron dentro de sus casas. Niños pequeños, incluso bebés, fueron asesinados. Los testimonios narran cuerpos quemados, disparos, gritos, persecuciones hasta la frontera con México. Uno de los relatos más impactantes es el del niño sobreviviente que ve cómo su padre y su madre son asesinados y logra escapar por el río. Este testimonio atraviesa todo el capítulo como símbolo del trauma y de la memoria viva. No es un dato estadístico, es una experiencia humana que condensa el horror. La masacre no terminó ese día. En los días siguientes, el ejército persiguió a refugiados, capturó sobrevivientes, quemó casas vacías, destruyó todo rastro de vida comunitaria. Se asesinó incluso a personas que ya habían logrado cruzar a México o que estaban escondidas en casas abandonadas. El capítulo incluye mapas detallados, reconstrucciones espaciales del centro, rutas de entrada del ejército y ubicación de las casas donde ocurrieron las matanzas. Esta cartografía no es decorativa, sirve para demostrar que la operación fue planificada y sistemática. En la parte final, Falla reflexiona sobre el impacto psicológico y social. La masacre no solo destruyó vidas, sino también certezas. La confianza en el vecino, en el líder, en la palabra dada, quedó profundamente dañada. Sin embargo, también señala que de estas ruinas surgirán nuevas formas de organización y resistencia, especialmente en la montaña, donde se reagruparán los sobrevivientes. El capítulo cierra con las listas nominales de las víctimas, organizadas por centro, edad y procedencia. Cada nombre devuelve humanidad a quienes fueron reducidos a bajas. Falla es explícito. Cada nombre es una persona, una historia,
una constelación de relaciones rotas. Este capítulo no solo documenta una masacre, muestra cómo se produce un genocidio a escala local, paso a paso, decisión por decisión, bala por bala. Es uno de los testimonios más duros y fundamentales de masacres de la selva. Capítulo 7. Segunda parte de la masacre de Cuarto Pueblo. 14-16 de marzo de 1982. Este capítulo continúa y profundiza la reconstrucción de la masacre de Cuarto Pueblo, ampliando el foco temporal y narrativo desde el cerco inicial hasta los días posteriores, cuando el terror se prolonga y se vuelve método. Ricardo Falla inicia con un gesto simbólico, versos de la poeta Alaí de Fopa, que funcionan como marco ético y estético para comprender la magnitud de la tragedia. La poesía no suaviza el horror, lo vuelve más visible. La narración se organiza a partir de clases de testigos, ordenadas cronológicamente según su ubicación y experiencia. Quienes lograron huir temprano, quienes quedaron atrapados en el cerco, los exploradores que observaron desde las lomas y quienes regresaron después para ver lo ocurrido. Esta estructura permite reconstruir el evento desde múltiples miradas y confirmar la sistematicidad del operativo militar. Falla describe con precisión el escenario del poblado, el mercado como centro de la vida social y económica, la pista de aterrizaje, la cooperativa, la iglesia católica y la capilla evangélica, la casa social, el destacamento militar. El mapa, elaborado por un testigo, muestra las rutas de entrada del ejército y los puntos de cerco. Nada fue improvisado. 5 veredas de acceso fueron controladas para impedir la huida. El cerco se ejecutó con engaño y violencia. Helicópteros sobrevolaron el área. Soldados avanzaron desde distintos frentes. La consigna fue clara y contradictoria: no correr. Se llamó a la población a permanecer reunida mientras se cerraban las salidas. El terror no comenzó con disparos, sino con la captura del espacio y la confusión deliberada. La fe fue instrumentalizada. Celebraciones religiosas en curso, católicas y evangélicas, quedaron atrapadas dentro del cerco. Los testimonios de Felipe y Joselino son centrales. Felipe, en el mercado, percibe el movimiento militar, pero confía en que no pasará nada. Joselino, en la casa social, escucha discursos que invocan la voluntad de Dios para pedir quietud. Cuando los disparos comienzan, ya es tarde. La huida se vuelve pánico, la salida, una trampa. El capítulo detalla el momento del ataque: balas a quemarropa, caídas, cuerpos atropellados en la estampida, personas asesinadas dentro del mercado y en la casa social. Se separa a hombres de mujeres, se persigue a quienes corren, se mata sin distinción. La violencia se hace pública, exhibida. Los soldados insultan, amenazan, disparan para dar ejemplo. Luego viene el incendio del mercado, descrito como el primer gran acto de destrucción material y humana. El fuego no solo consume bienes, consume cuerpos. Los relatos hablan de gente quemada viva, del olor, del cielo iluminado toda la noche. La quema se extiende a casas y a la cooperativa. Se roba comida. Se obliga a la población a buscarla mientras el cerco continúa. Falla introduce una reflexión sobre el cerco militar. La consigna no huir no fue un error táctico, sino una técnica de control. El objetivo no era salvar a quienes obedecieran, sino concentrarlos para dominarlos y exterminarlos. El discurso religioso fue usado para inmovilizar, no para proteger. La responsabilidad no se diluye. Hubo listas, planificación, mando. En los días lunes y martes, la violencia continúa. Se remata a heridos, se capturan sobrevivientes, se mata a mujeres y niños. El autor subraya que la masacre no fue un exceso del domingo, sino un proceso de varios días. La población que intenta regresar es perseguida, quienes quedan aterrorizados. El capítulo concluye con la huida final de los testigos principales y el recuento de los pocos que lograron escapar. Tras 4 días, el ejército permanece en el lugar.
ya casi vacío. El silencio es el último acto del terror. Cuarto Pueblo ha sido destruido como comunidad. Esta segunda parte confirma lo que la primera había anunciado. La masacre fue planificada, ejecutada y prolongada. No fue un enfrentamiento ni una reacción. Fue una operación de exterminio. El capítulo cierra devolviendo nombre, voz y memoria a quienes sobrevivieron para contar, y responsabilidad a quienes diseñaron y ejecutaron la muerte.